Arrojé mi anillo y dejé al hombre que me amaba por estabilidad y estatus. Años después entendí que el error fui yo. Siempre he sido buena justificándome, no frente a los demás, sino frente a mí misma. Durante años pensé que esa habilidad era una forma de inteligencia emocional. Hoy sé que era solo miedo bien vestido. Miedo a decepcionar, a equivocarme, admitir que no todo lo que parecía correcto lo era. Si retrocedo con honestidad, todo empezó mucho antes de que arrojara el anillo al suelo. Empezó en cenas donde sonreía demasiado, en silencios que nadie más parecía notar, en la forma en que mis padres pronunciaban la palabra futuro como si fuera un contrato ya firmado. Empezó cada vez que alguien me preguntaba a qué se dedicaba Andrés y yo respondía con frases largas, cuidadosas, como si necesitara justificar su existencia. Conocí a Andrés cuando tenía 21 años. Yo estudiaba marketing, obsesionada con metas, proyecciones y la idea de llegar lejos. Él vivía prácticamente en la biblioteca, rodeado de libros y pantallas, persiguiendo ideas que todavía no tenían forma ni garantía. Nos conocimos de la manera más absurda, tropecé con una silla mal colocada, el café salió volando y terminó directo sobre su computadora. Me quedé paralizada. Esperé un grito, un reproche, cualquier cosa. En cambio, levantó la vista, miró el desastre y dijo algo ridículo sobre que su proyecto ahora tenía aroma a vainilla. Me reí, más por alivio que por gracia. Y ahí, sin darme cuenta, empezó todo. Andrés no era como los hombres que siempre habían estado a mi alrededor. No hablaba de dinero ni de estatus. No medía el valor de las personas por lo que tenían, sino por lo que pensaban. Hablaba de ideas, de posibilidades, de cosas que todavía no existían, pero que para él ya eran reales. Con él me sentía distinta, menos superficial, o al menos eso me decía. Pasábamos la mayor parte del tiempo en su pequeño departamento. Un tercer piso sin ascensor, paredes delgadas, muebles desiguales. Yo decía que no me importaba, y durante un tiempo fue verdad. Había algo reconfortante en esa vida sencilla, en la sensación de estar construyendo algo desde cero. Durante años repetí que eso era suficiente, y durante años, quise creerlo. Cuando Andrés me pidió matrimonio, lloré. No fue una actuación ni una reacción social. Lloré de verdad. El anillo era sencillo, nada ostentoso, pero sabía el esfuerzo que representaba. Me habló de crecer juntos, de apoyarnos, de no rendirnos cuando las cosas se pusieran difíciles. Yo asentí, publiqué fotos, escribí frases que hoy me cuesta leer sin incomodidad, para siempre, mi lugar seguro, amor real. Mientras escribía esas palabras, una parte de mí dudaba. No lo decía en voz alta, no quería escucharlo. Mis padres nunca lo aceptaron del todo, no con insultos ni confrontaciones directas, sino con comentarios cuidadosamente envueltos en preocupación. Mi madre preguntaba si Andrés tenía un plan serio. Mi padre sonreía con condescendencia cuando él hablaba de sus proyectos, como si escuchara a alguien describir un pasatiempo. Yo me reía con ellos. A veces lo defendía, cada vez menos. La grieta se hizo evidente en la boda de una amiga de la universidad. Todo era exceso, luces, música, vestidos imposibles. Yo me sentí en mi elemento. Andrés no. Se movía incómodo, medía cada palabra. Evitaba hablar de su trabajo. Cuando alguien hizo un comentario burlón sobre jugar con computadoras, miré mi copa en lugar de mirarlo a él. Ese fue el primer momento en que lo traicioné de verdad, no con acciones, sino con silencio. Después vino el café con mi madre. Recuerdo cómo deslizó unas ofertas laborales sobre la mesa, como si estuviera ayudándonos. Habló de seguridad, de estabilidad, de no vivir siempre apostando. No me molesté. Al contrario, pensé que tenía sentido. Cuando se lo comenté a Andrés y vi su expresión, sentí fastidio. ¿Por qué no podía ser más realista? ¿Por qué insistía en complicarlo todo? Ahí empecé a comparar. Comparé su ropa con la de otros hombres, su coche antiguo con los autos nuevos de mis amigas, su departamento con los espacios perfectos que veía en redes sociales. Empecé a sentir vergüenza de cosas que antes decía amar. La cena en casa de mis padres fue el punto de no retorno. Demasiadas personas, demasiadas preguntas. Andrés intentó explicarse, pero cada frase parecía hundirlo más. Yo observaba desde mi silla, cada vez más distante, como si ya no estuviéramos en el mismo equipo. Esa noche, al volver al departamento, todo me molestó. Las paredes, el ruido, el espacio reducido. Lo vi con otros ojos, como si despertara de una ilusión que ya no podía sostener. Una semana después, fui yo quien dijo, tenemos que hablar. Había ensayado el discurso. Me prometí ser honesta, madura, justa. Mentí. Fui dura porque estaba frustrada. Le hablé de futuro, de merecer más, de haber esperado suficiente. Le dije que necesitaba a alguien que ya estuviera donde yo quería llegar. Cuando terminé, Andrés guardó silencio. No discutió, no suplicó. Esa calma me enfureció más que cualquier reproche. Me quité el anillo y lo lancé al suelo. No porque fuera insignificante, sino porque necesitaba romper lo que representaba. Necesitaba convencerme de que había elegido mal desde el principio. Esa noche dormí poco, y aún así, me repetí que había hecho lo correcto. Todavía no sabía que ese sería el inicio del error más grande de mi vida. Los primeros días después de dejar a Andrés fueron una mezcla extraña de alivio y vértigo. Alivio porque había tomado una decisión. Vértigo porque, por primera vez, no había vuelta atrás. Me repetía que era lo correcto, que estaba siendo valiente, que por fin estaba eligiendo lo que yo quería y no lo que otros esperaban de mí. Necesitaba que eso fuera verdad. Empecé a moverme rápido,
casi con prisa, como si detenerme significara pensar, y pensar significara dudar. Acepté invitaciones que antes habría rechazado, salí más, publiqué más. Sonreía en fotos donde todavía no me reconocía del todo, pero que se veían bien desde fuera. Eso era lo importante. Mis padres estaban satisfechos. No lo decían de forma explícita, pero se notaba en el tono de sus llamadas, en la ligereza con la que hablaban ahora de mi futuro. Ya no había silencios incómodos ni preguntas cargadas de preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había cumplido con algo que esperaban de mí. Eso también se sentía como un logro. Conocí a Sebastián poco después. No fue una historia romántica ni intensa. Fue fácil, demasiado fácil. Abogado corporativo, seguro, impecable. Hablaba con claridad, con certezas. No había, quizás, ni, cuando funcione, ni, estoy probando algo nuevo. Todo en él estaba definido. Y eso, en ese momento, me resultó tranquilizador. Sebastián no preguntaba demasiado. Asumía. Y yo me dejé llevar. Su mundo era ordenado, predecible, pulido. Restaurantes donde no tenía que mirar precios. Conversaciones donde nadie dudaba de su lugar. Espacios amplios donde nada parecía fuera de sitio. Me sentía parte de algo sólido, como si por fin hubiera llegado a una meta invisible que llevaba años persiguiendo sin saberlo. Me mudé con él más rápido de lo que habría admitido en voz alta. Lo justifiqué como practicidad, como una decisión adulta. Su departamento no tenía recuerdos ajenos, ni cajas sin desempacar, ni proyectos a medio terminar. Todo estaba exactamente donde debía estar. Al principio, eso me gustó, pero pronto empecé a notar los matices. Sebastián decidía muchas cosas sin consultarme. No lo hacía de forma agresiva, sino con una naturalidad que parecía lógica. ¿Dónde ir? ¿Con quién reunirnos? Que era conveniente para nosotros. Cuando yo sugería algo distinto, asentía, pero siempre encontraba una razón para postergarlo o descartarlo. Yo no discutía. Me decía que así funcionaban las relaciones maduras, que no todo tenía que ser una negociación constante, que Andrés había sido demasiado flexible, demasiado caótico. Esto era diferente, esto era estabilidad. A veces, por la noche, cuando Sebastián se dormía primero, me levantaba en silencio y miraba la ciudad desde la ventana. Sentía algo difícil de explicar. No era tristeza, exactamente. Era una sensación de ausencia, como si hubiera dejado algo importante atrás, pero no supiera nombrarlo. Me decía que era nostalgia, que era normal extrañar una vida más simple, que se me pasaría. No se pasó. Un día me crucé con una conocida en común con Andrés. Me habló de él sin intención de herirme, como si fuera una actualización neutra. Dijo que estaba trabajando más que nunca, que había cambiado de departamento, que se le notaba concentrado, enfocado. Habló de él con respeto. Sentí una punzada inesperada en el estómago. Cambié de tema con rapidez y empecé a hablar de Sebastián, de lo bien que estaba, de lo acertada que había sido mi decisión. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Esa noche soñé con el antiguo departamento, con el ruido del teclado, con conversaciones largas, con risas que no necesitaban motivo. Me desperté con el corazón acelerado y una culpa que no sabía de dónde venía. Preparé el desayuno en silencio, como si eso pudiera compensar algo. Empecé a publicar más en redes. Frases sobre crecimiento, decisiones valientes, amor adulto. Cada comentario positivo era un pequeño ancla. Si los demás creían que era feliz, quizá yo también podría creerlo. Pero la sensación duraba poco. Sebastián empezó a mostrarse incómodo cuando hablaba de mis propios planes. Cuando mencionaba ideas laborales, me decía que no hacía falta, que su salario era suficiente, que podía darme el lujo de elegir hobbies. Aquella palabra me incomodó más de lo que quise admitir. Hobbies. Como si mis aspiraciones fueran opcionales, prescindibles. Tragué saliva y asentí. En una cena con colegas suyos, alguien hizo un comentario despectivo sobre emprendedores que nunca llegan a nada. Todos rieron, yo también, demasiado fuerte. En ese instante pensé en Andrés, en su forma apasionada de explicar ideas, en cómo creía en lo que hacía incluso cuando nadie más lo hacía. La vergüenza me quemó, no por él, por mí. Me repetí que esto era lo normal, que el amor adulto no se sentía como una película, que la intensidad era cosa de jóvenes. Sebastián era responsable, respetado, estable. Eso debía bastar. Pero había momentos en los que su mirada se volvía fría, evaluadora. Cuando algo no le gustaba, no discutía, se distanciaba. Silencios largos, precisos, que me obligaban a preguntarme qué había hecho mal. Yo empezaba a corregirme antes incluso de que él dijera algo. Ahí comenzó el desgaste. Una tarde encontré una caja que aún no había desempacado. Dentro estaba un cuaderno viejo. Andrés me lo había regalado años atrás. Tenía anotaciones, ideas, frases que habíamos escrito juntos. Me senté en el suelo y lloré en silencio. No solo por él, sino por la versión de mí que había sido entonces. Más espontánea, menos calculada. Guardé el cuaderno de nuevo. No estaba lista para enfrentarlo. Sebastián empezó a hablar de mudarnos a otra ciudad, de dejar atrás influencias innecesarias. Me miró fijamente mientras lo decía. Asentí, como ya era costumbre. Una noche, revisando fotos antiguas, notó una imagen mía con Andrés. No gritó, no preguntó, solo dijo que no le gustaba estar con alguien que no sabía cerrar capítulos. Me sentí culpable, como si hubiera hecho algo mal por haber tenido una vida antes de él. Borré fotos, eliminé contactos, pedí disculpas que no entendía del todo. Esa noche,
acostada junto a alguien que decía quererme, entendí algo que me dio miedo, estaba empezando a desaparecer dentro de mi propia vida. Pensé en llamar a Andrés, no para volver, no para explicarme, solo para escuchar una voz que alguna vez me había conocido de verdad. No lo hice. El orgullo pesó más. Siempre pesa más, hasta que deja de protegerte. Durante mucho tiempo creí que las señales pequeñas no contaban, que solo los grandes errores merecían atención. Lo demás, los silencios, las incomodidades, las frases dichas con suavidad pero cargadas de intención eran detalles sin importancia. Eso me repetía cada vez que algo no encajaba. Sebastián comenzó a corregirme en público de maneras sutiles. No levantaba la voz ni se mostraba agresivo. Simplemente reformulaba mis palabras, aclaraba mis opiniones como si yo no hubiera sabido expresarme bien, sonreía mientras lo hacía. Los demás asentían, y yo también, porque discutir habría sido incómodo, porque no quería parecer exagerada. Empecé a pensar 2 veces antes de hablar. Mis amistades se fueron diluyendo sin que yo lo notara de inmediato. No porque él me lo pidiera de forma directa, sino porque siempre había un comentario, una duda sembrada con cuidado. ¿No te parece que esa amiga tuya es un poco inestable? No entiendo por qué sigues en contacto con gente que no aporta nada. Al principio defendía a los demás, luego dejé de hacerlo. Era más sencillo. Una tarde, mi madre me llamó para preguntarme si estaba bien. Me sorprendió el tono. Dijo que me notaba distinta, más callada. Le respondí que estaba ocupada, que era parte de crecer. Colgué rápido. No quería escuchar preguntas que yo misma no podía responder. Sebastián hablaba cada vez más de control financiero, siempre bajo el discurso de la organización. Me sugirió que dejara mi trabajo por un tiempo, que no tenía sentido estresarme si él podía encargarse. Dijo que quería cuidarme. Yo quise creerle, pero depender de él me hizo sentir pequeña. Había días en los que pasaba horas sin hablar con nadie más. El departamento era silencioso, ordenado, impecable. Yo también me estaba volviendo así por fuera. Por dentro, en cambio, todo era ruido. Una noche discutimos por algo mínimo. No recuerdo exactamente qué fue. Solo recuerdo su mirada fija, su tono tranquilo diciendo que yo estaba siendo emocional. Aquella palabra se quedó flotando en el aire como una sentencia. Sentí vergüenza. Me disculpé sin saber bien por qué. Después de eso, comencé a medir mis reacciones, a apagar mis emociones antes de que salieran, a preguntarme constantemente si estaba exagerando. Y entonces pensé en Andrés, no como una fantasía romántica, sino como un contraste incómodo. Con él, mis emociones no eran un problema a corregir, eran parte de mí. Recordé discusiones largas, sí, pero también explicaciones, pausas, intentos reales de entendernos. Me odié por comparar. Una mañana, mientras Sebastián se duchaba, tomé su celular. No buscaba nada específico, tal vez solo una confirmación de que estaba equivocada. Encontré mensajes que no eran explícitos, pero sí claros. Conversaciones con otra mujer, cercanas, íntimas en un sentido que no necesitaba palabras directas. Cuando se lo mencioné, no se alteró. Dijo que yo estaba interpretando mal, que era paranoica, que debía trabajar en mi inseguridad. Terminó la conversación con un silencio largo y frío. Yo fui quien pidió perdón. Esa fue la noche en que entendí que algo estaba profundamente mal, no porque él hablara con otra mujer, sino porque yo había dejado de confiar en mi propia percepción. Me miré al espejo y no me reconocí. Poco después, supe que Andrés se había mudado definitivamente, que su proyecto había empezado a dar resultados, que había logrado estabilidad sin renunciar a lo que era. La información me llegó de manera indirecta, como suelen llegar las verdades que no estás buscando pero te encuentran igual. Sentí una mezcla de orgullo y dolor. Sebastián empezó a hablar de matrimonio, no como una propuesta, sino como un plan. Fechas, lugares, beneficios. Me preguntó si estaba lista. No supe qué responder. Dijo que el silencio también era una respuesta. Aquella noche no dormí. Pensé en la mujer que había arrojado un anillo al suelo creyendo que estaba eligiendo su libertad. Pensé en cómo había confundido ambición con presión, estabilidad con control, madurez con renuncia. Por primera vez, admití algo que me había negado durante meses. No había dejado a Andrés porque no lo amara. Lo había dejado porque me daba miedo esperar, miedo a un futuro incierto, miedo a no cumplir expectativas que ni siquiera eran completamente mías. Y ahora estaba pagando el precio. No hice nada de inmediato. Seguí allí, unos meses más. Fingí, sonreí, cumplí, pero algo dentro de mí ya se había quebrado. El día que Sebastián me dijo que debía elegir entre esta vida y mis dudas constantes, supe que ya había elegido hacía tiempo. Empaqué una maleta pequeña. No discutimos. No hubo escenas. Solo una despedida fría y ordenada, como todo lo demás con él. Cuando cerré la puerta, sentí miedo, mucho, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. No sabía qué haría después. No sabía si había perdido definitivamente a Andrés. No sabía si tendría derecho a explicarme algún día. Solo sabía una cosa, ya no podía seguir huyendo de mí misma. Durante los primeros meses después de irme, viví en modo supervivencia. Un departamento pequeño, prestado por una amiga. Ropa doblada sin orden, cajas sin abrir, silencio, mucho silencio. No el silencio elegante de Sebastián, sino uno torpe, incómodo, real. Me repetía que había hecho lo correcto, que irme era un acto de valentía, que, aunque doliera, estaba recuperando algo de mí. A veces lo creía, otras veces no. Volví a trabajar, no en el puesto que había imaginado años atrás, pero sí en algo mío. El primer día llegué con miedo, como si no recordara cómo se hacía eso de existir sin pedir permiso. Poco a poco,
empecé a sentirme útil otra vez, no admirada, no validada, útil, y eso era suficiente. Sebastián intentó contactarme al principio, mensajes correctos, educados, casi administrativos. ¿Podemos hablar? Creo que estás exagerando, no es necesario terminar así. No respondí, no porque fuera fuerte, sino porque tenía miedo de volver a ceder. Después dejó de escribir. Mis padres no entendieron mi decisión. Dijeron que estaba tirando una oportunidad, que exageraba, que todas las relaciones tenían ajustes. Yo asentí en silencio. Ya no tenía fuerzas para explicar lo que no se ve desde afuera. Y entonces, cuando mi vida empezaba a acomodarse de una forma frágil pero honesta, apareció el pasado. No fue un reencuentro dramático ni planeado, fue una noticia. Una mañana cualquiera, mientras revisaba correos en la oficina, vi su nombre, Andrés, no escrito para mí, sino mencionado en un artículo. Una nota breve sobre una empresa emergente que había cerrado una ronda importante de inversión, tecnología, innovación, crecimiento sostenido. Leí el texto 2 veces. No hablaban de lujos ni de promesas grandilocuentes. Hablaban de trabajo constante, de años difíciles, de no rendirse. Exactamente lo que yo no había sabido esperar. Sentí algo apretarme el pecho. No era solo arrepentimiento. Era conciencia tardía. Esa noche busqué su perfil. Dudé varios minutos antes de hacerlo. No había muchas fotos. Nada ostentoso. Una imagen reciente lo mostraba cansado, más delgado, pero con una expresión serena que me desarmó. Parecía alguien que había atravesado tormentas y había salido distinto, no roto. Cerré la aplicación como si me hubiera quemado. Pasaron semanas, meses. Yo seguía avanzando, pero con esa sensación persistente de haber dejado una conversación inconclusa en algún punto de mi vida. No quería volver por nostalgia. No quería pedir perdón para aliviarme. Solo quería entender. El destino decidió por mí. Nos encontramos en un evento profesional. Nada romántico. Nada planeado. Yo estaba hablando con una colega cuando lo vi al otro lado de la sala. Andrés, más seguro, más callado, más él. Nuestros ojos se cruzaron y supe que también me había visto. No se acercó de inmediato. Eso me sorprendió. Antes, Andrés siempre había sido directo, transparente. Ahora parecía medir cada paso. Cuando finalmente se aproximó, lo hizo con educación distante. Hola, dijo. No sabía que vendrías. Yo tampoco sabía que tú estarías aquí, respondí. Silencio. No incómodo. Denso. Hablamos de trabajo, de cosas neutras. Como dos personas que se conocen demasiado bien y, al mismo tiempo, no saben por dónde empezar. No mencionó el pasado. No preguntó nada personal. Eso dolió más de lo que esperaba. Antes de irse, me dijo que le alegraba verme bien. No lo dijo con nostalgia ni reproche. Lo dijo como alguien que ya había hecho las paces con su historia. Esa noche lloré, no porque quisiera volver, no porque me rechazara. Lloré porque entendí que el tiempo no había borrado nada, solo había puesto cada cosa en su lugar. Y el lugar que yo ocupaba ahora en su vida ya no era el mismo. Pensé que ese sería el final, un cierre silencioso. Me equivoqué. Días después, recibí un mensaje. Era suyo. Solo decía, si algún día quieres hablar, sin reproches, aquí estoy. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Sabía que responder significaba enfrentar la versión de mí que había huido. Sabía que no responder también era una decisión. Y por primera vez en años, no quise elegir por miedo. Respondí 2 días después. No porque necesitara tiempo para pensar qué decir, sino porque necesitaba reunir el valor para aceptar que ya no tenía control sobre el resultado. ¿Podemos hablar? Escribí. Nada más. Nos encontramos en un café neutral, lejos de recuerdos compartidos. No era el lugar donde habíamos pasado tardes enteras soñando, ni uno de esos sitios donde todo dolía demasiado. Era un punto intermedio, como nosotros ahora. Andrés llegó puntual. Siempre había sido así. Se veía distinto. No mejor en el sentido superficial, sino más firme. Como alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Gracias por venir, dijo. Gracias por escribirme, respondí. Nos sentamos frente a frente. Durante unos segundos no hablamos. No había prisa. Ya no. Fui yo quien rompió el silencio. Leí sobre tu empresa. Asintió, sin orgullo exagerado. Ha sido un camino largo. No dijo, difícil. No dijo, doloroso. No dijo, sin ti. Agradecí eso. Hablamos de trabajo, de cómo había crecido su proyecto, de cómo yo había reconstruido mi vida paso a paso. No evitamos el pasado, pero tampoco lo lanzamos a la mesa como un arma. Hasta que lo hice. Nunca te pedí perdón, dije, y no para volver. Solo, porque te fallé. Andrés me miró largo rato, no con rencor, con cansancio honesto. Sí, dijo finalmente, me fallaste. Y dejó que la frase existiera sin suavizarla. Tragué saliva. Pero continuó, también aprendí cosas que no habría aprendido de otra manera. Perdí mucho tiempo intentando ser suficiente para alguien que ya estaba mirando hacia otro lado. Esa frase fue precisa, no cruel, precisa. Yo no sabía quién era, respondí. Pensé que el amor debía sentirse como seguridad externa, no como incertidumbre compartida. Me equivoqué. Andrés no discutió eso, no necesitaba hacerlo. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Me dijo, no que te fueras. Fue que me hiciera sentir pequeño por creer en algo que aún no existía. Bajé la mirada. Esa verdad pesaba más que cualquier reproche. Lo sé, susurré. Y no hay justificación. Terminamos el café sin promesas, sin intentos de reescribir la historia. Cuando nos despedimos, hubo un abrazo breve. Correcto. Final. Salí de ahí con el pecho apretado, pero por primera vez no era culpa lo que sentía. Era aceptación. Pensé que ese encuentro sería el cierre definitivo. Otra vez me equivoqué. Semanas después,
Vi una foto suya en redes, no de trabajo, no de logros, una imagen sencilla. Él y una mujer, no ostentosa, no perfecta, real. La forma en que la miraba me dijo todo lo que necesitaba saber. No sentí celos, sentí claridad. Esa vida no me pertenecía. Ya no. Poco después, Sebastián reapareció, como si el universo quisiera poner las comparaciones frente a mí una última vez. He estado pensando, me dijo. Tal vez podamos intentarlo de nuevo. Lo escuché con atención. El antiguo yo habría sentido alivio. Esta vez sentí distancia. No respondí. No porque seas malo, sino porque ya no quiero encajar en una vida donde tengo que reducirme para permanecer. Sebastián frunció el ceño, confundido. Estás cambiada. Sí, dije, y me costó mucho llegar aquí. Esa conversación fue breve, definitiva. Mis padres tardaron más en entender, pero ya no necesitaba su aprobación para sostener mis decisiones. Eso también era nuevo. Meses después, recibí una invitación inesperada. Andrés organizaba una charla abierta para jóvenes emprendedores. Dudé en ir. Fui. Lo vi desde el fondo del auditorio. Seguro, tranquilo, humano. No hablaba de éxito como una cima, sino como un proceso que exige paciencia y lealtad con uno mismo. Cuando terminó, nuestras miradas se cruzaron otra vez. Esta vez no hubo peso, solo reconocimiento. No nos acercamos. Y eso estuvo bien. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí. No todo lo que duele se pierde. Algunas cosas solo cambian de lugar para enseñarte quién eres cuando ya no puedes esconderte detrás de excusas. No me quedé con el amor que creí querer. Perdí al hombre que creyó en mí cuando yo aún no sabía creer en nada. Y aunque esa verdad no me enorgullece, hoy puedo mirarla de frente sin huir, porque crecer no siempre significa ganar. A veces, significa aceptar la pérdida y no repetirla. Después de ese día algo se asentó dentro de mí. No fue alivio inmediato ni felicidad, fue coherencia. Esa sensación rara de que, por primera vez, lo que sentía, pensaba y hacía no estaba en conflicto. La vida siguió sin grandes gestos. Trabajo, rutinas nuevas, silencios que ya no dolían. Empecé a notar detalles que antes me habrían pasado desapercibidos, como mi cuerpo se relajaba al entrar a casa, como tomaba decisiones sin anticipar reacciones ajenas, como el miedo ya no dictaba mis horarios. Sebastián intentó reaparecer una última vez, no con reproches ni súplicas, sino con nostalgia calculada. Un mensaje largo, bien escrito, donde hablaba de lo nuestro, de todo lo que habíamos construido, de no tirar años por la borda. Lo leí con atención, no por tentación, sino por respeto a quien había sido yo. No respondí de inmediato. Caminé, pensé, volví a leerlo, y entendí algo esencial: cuando una relación se sostiene solo por el pasado, ya está muerta. Mi respuesta fue breve. Eso que extrañas no era amor, era costumbre. No hubo réplica. Con el tiempo, empecé a reconstruir vínculos que había descuidado. Amistades que no exigían versiones editadas de mí. Personas que no confundían cuidado con control ni estabilidad con obediencia. Al principio me sentía torpe, como si hubiera olvidado cómo estar en el mundo sin pedir permiso. Luego fue natural. También volví a equivocarme. Tomé malas decisiones. Confié en quien no debía. Me cansé, dudé, pero incluso en esos errores había algo distinto, eran míos. Una tarde, mientras ordenaba cajas viejas, encontré la libreta donde había escrito durante los últimos meses con Sebastián. La abrí sin miedo. Leí frases que me reconocí y otras que ya no me pertenecían. No la rompí, no la guardé como reliquia. La cerré y la dejé en una estantería. El pasado no necesitaba ser destruido para dejar de gobernar. Meses después supe que Sebastián había seguido adelante rápido. Nueva relación, nueva narrativa, la misma versión de sí mismo, apenas ajustada. No sentí nada particular. Tal vez compasión distante, tal vez nada. También supe que Andrés había consolidado su proyecto, no por rumores, sino porque su nombre empezó a aparecer donde antes solo había promesas. Me alegré en silencio, no como alguien que espera volver, sino como alguien que reconoce lo que no supo cuidar. Un día entendí algo incómodo pero liberador: no hubo villanos ni héroes absolutos en esta historia. Hubo decisiones, miedo, orgullo, inmadurez, y consecuencias. Yo no fui solo una víctima. También fui alguien que eligió mal por razones equivocadas. Aceptarlo no me debilitó, me hizo honesta. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué me fui, no hablo de control ni de gritos ni de episodios dramáticos. Digo la verdad, sin adornos. Porque me estaba perdiendo a mí misma y nadie más podía devolverme. Eso suele incomodar. La gente prefiere historias claras, con culpables definidos. Pero la vida rara vez funciona así. No sé qué habría pasado si me hubiera quedado con Andrés. No sé si habría funcionado. Ya no importa. El ¿qué habría pasado? Dejó de ser una pregunta relevante. Lo que sé es esto: el amor no debería exigirte que te apagues para que otro brille. Y la protección que te quita voz no es protección, es encierro. No terminé esta historia enamorada. La terminé despierta. Y aunque no fue el final que imaginé cuando creía saberlo todo, fue el único que me permitió seguir adelante sin traicionarme otra vez.